Muy buenas tardes, televidentes. Sean ustedes bienvenidos a Oriente Noticias Editorial, la noticia a profundidad. Saludamos a todas las personas que nos ven a través de los diferentes cableoperadores, nuestras redes sociales @canaltro y www.canaltro.com. Nuestro tema del día tiene que ver precisamente con la pandemia, cómo se ha generado esta evolución del virus del COVID-19 en nuestro país, pero especialmente en la región oriente colombiana. Y para hablar sobre este tema nos acompaña el doctor Carlos Arturo Guerrero, quien es el coordinador del Laboratorio de Biología Molecular de la Universidad Nacional de Colombia. Doctor, bienvenido a Oriente Noticias Editorial. Muy buenas tardes y gracias por su invitación. Doctor, iniciemos hablando sobre este impacto que ha tenido la vacunación. ¿Por qué no podemos bajar la guardia? Porque la mejor vacuna es haber padecido la infección y no haber tenido ningún desastre clínico y haber salido bien librado de la infección. Porque de esa manera se activa el sistema inmunológico de una manera equilibrada, tanto a nivel de producir anticuerpos como a nivel de las células. Pero sin embargo, haber padecido la infección no evita reinfecciones, es decir, a pesar de que se generan esos mecanismos de defensa, no evitan reinfecciones. Mucho menos con una vacuna en la cual o el virus está muerto o solamente se vacuna con una proteína. Por esa razón, ni haber padecido la infección, ni haber sido vacunados, debemos bajar la guardia porque puede existir reinfecciones. De hecho, yo he tratado pacientes hasta con 3 reinfecciones probadas por PCR. Entonces, el llamado a la población es que es importante vacunarse, pero debemos cuidarnos como si no nos hubiéramos vacunado. Doctor, de esa información que usted nos brinda en este momento, pues surgen interrogantes muy importantes. Uno de ellos, ¿da cierta ventaja el hecho de haber sido positivo para COVID-19? ¿Qué tipo de ventajas? Yo creo que porque la mejor ventaja que se tiene es sufrir, es decir, la mejor vacuna es un virus vivo atenuado. Siempre será la mejor vacuna. ¿Qué es un virus vivo atenuado? Expliquémosle a nuestros televidentes. Un virus vivo atenuado es aquel virus que se puede replicar en la persona, o sea, infecta, se replica, pero no produce una enfermedad grave. Entonces, en ese sentido, padecer la enfermedad y no tener grandes consecuencias es la mejor manera, porque de esa manera se activan los mecanismos de defensa de una forma equilibrada, o sea, buenos niveles de anticuerpo y buena respuesta celular. En cambio, cuando se vacuna solamente con una proteína, generalmente este tipo de vacunas pueden producir o más anticuerpos y menos respuesta celular, o más respuesta celular y menos anticuerpos. Por esa razón, el porcentaje de protección es muy baja cuando se hacen este tipo de vacunas, y mucho más con virus respiratorios. Con virus respiratorios tipo la influenza, que se tiene la experiencia de muchos años, hay que estar vacunando cada año porque el virus muta mucho y la respuesta inmunológica no es fuerte. Entonces, igual pasa con el SARS, va a pasar toda la vida, o sea, el virus llegó para quedarse y siempre va a estar sucediendo lo mismo. La respuesta inmunogénica que se genera a pesar de sufrir la enfermedad va a ser de corta duración, máximo 1 año, y inmediatamente quedamos digamos, desprotegidos. Ahora, entre no tener vacuna o no haber padecido la enfermedad y habernos vacunado, pues es mejor vacunarnos porque algo de respuesta tenemos, y entonces eso nos va a ayudar a que la enfermedad no sea tan grave. Por eso es importante vacunarnos. ¿La reinfección se puede generar, doctor, luego de haber padecido este virus también, pero también luego de haber sido vacunados? Sí, perfecto. Yo he tenido pacientes con 3 reinfecciones, habiendo infectado la primera vez y salieron de esa y se volvieron a reinfectar con PCR positivo probado, y no al poco tiempo, sino a los 6 meses o a los 7 meses, lo cual no se aleja de la probabilidad de que haya sido, digamos, una infección crónica, por así decirlo. O sea, son infecciones probadas de reinfecciones, o sea que lo esperado es que
en la medida en que uno se reinfecta, debieran ser menos fuertes, eso es lo esperado. Sin embargo, dependiendo de las personas, no siempre sucede de esa manera. Hay personas de las que yo traté, hubo personas que se reinfectaron y estuvieron más fuertes que la primera infección. ¿Qué incide en este caso? ¿La carga viral o qué podríamos decir de pronto pues que se presenta porque es más fuerte de pronto esta segunda reinfección pues que se está generando de acuerdo a los pacientes que usted ha tratado y de acuerdo a las investigaciones que usted lleva? Tiene que ver la carga viral, es muy importante eso, tenerlo en cuenta, es muy excelente, muy buena su pregunta, porque si la primera vez la carga viral no fue alta y alcanzó a tener algún tipo de tratamiento, por ejemplo antioxidantes, que es lo que yo formulo, o algún tipo de tratamiento que le permitió alivianar los síntomas, entonces no van a ser muy fuertes. Si en la segunda la carga viral es más número de virus que recibe, por ejemplo, porque ya como vivió la enfermedad, entonces se van a cuidar a sus familiares que están enfermos, reciben una alta carga viral y la infección que les da entonces es muy fuerte por esa cantidad de virus que reciben. O sea, la carga viral es muy importante. Igual el estado nutricional y el mecanismo de defensa que previamente haya tenido el individuo, o sea, cuentan las dos cosas, cuenta las condiciones del individuo y la cantidad de virus que recibe. Doctor, nos escriben a través de nuestras redes sociales con el fin de que les aclaremos qué es la carga viral y cómo se puede adquirir. No es lo mismo que yo lleve un tapabocas y entre a un recinto cerrado, porque la cantidad de partículas que recibo que se me pueden colar a lo largo del tapabocas no es lo mismo que si yo no llevo tapabocas. Y si yo estoy cuidando a un familiar y el paciente tiene tos o el paciente tiene alguna condición que permite estar eliminando virus al ambiente bastante y la persona lo está cuidando y por el hecho de haberse estado vacunado o por el hecho de haber sufrido la enfermedad cree que ya tiene suficientes defensas, entonces va a aspirar mucho virus. Carga viral es ¿cuánto virus recibo yo en el tiempo que estoy en contacto en el área? Por ejemplo, puedo recibir 10 virus, 20 virus, 50 virus, 1000 virus o 1.000.000 de virus. Eso es carga viral, o sea, la cantidad. Entonces, la cantidad de partículas que yo aspire por segundo o por minuto o en el tiempo que dure es importante porque no es lo mismo que entre un virus a una célula que entren 10. Es como cuando entra un ladrón a una casa. Si entra un ladrón, seguramente lo podemos controlar, pero si entran 10 y solamente hay un habitante dentro de la casa, seguramente va a ser, digamos, los ladrones lo van a poder controlar a esa persona y no se va a poder defender. Entonces, lo mismo que pasa con los virus, son ladrones que entran a nuestras células y dependiendo del número de virus, no nos podemos defender porque la cantidad de virus es muy alta. Es ahí donde el tapabocas juega un papel fundamental. Sí, correcto, es ahí donde juega un papel fundamental. De hecho, cuando hay infecciones, yo lo que recomiendo es que, por ejemplo, se infecta toda la familia, todos, aunque estén todos infectados, todos deben estar utilizando tapabocas, porque la transmisión viral del uno al otro aumenta la carga viral del uno al otro, o sea, viven constantemente pasándose en virus del uno al otro y eso hay que cortarlo. Entonces, no confiarse porque hay 3 personas dentro de una casa, todos 3 están infectados, los 3 deben usar tapabocas para evitar precisamente el paso continuo del uno al otro de carga viral, o sea, de virus que se están mutuamente ayudando. Eso es importante, por eso los 3 se deben, digamos, aunque estén con tapabocas, estén infectados, deben estar con tapabocas, las ventanas abiertas, lo más aireado posible, y cuando vayan a comer, aunque pueden compartir el espacio, cuando vayan a comer, si cada uno se va a quitar el tapabocas, cada uno debe estar en sitios completamente independientes. El aislamiento también, la sana distancia, creo que además del tapabocas es una de las medidas de bioseguridad que son también fundamentales para evitar precisamente el aumento de esa carga viral. Correcto. Doctor, es muy importante eso. Y en este caso, una de las preguntas que tiene la mayoría de la comunidad, y me incluyo ahí precisamente, es ¿para cuándo podríamos ya estar dejando el uso del tapabocas? Si bien es cierto, es complejo prevenir, pero ya hay ciertas estadísticas teniendo en cuenta de que logremos o podemos llegar de pronto a esa inmunidad de rebaño. Pues es una pregunta muy difícil de responder en el sentido de tener datos precisos.
Yo pensaría, yo le he dicho a la gente desde el año pasado que esto va para 4 años, o sea que estamos en el segundo año. Yo diría que por lo menos un año más vamos a estar usando tapabocas, mínimo. Ese es mi pronóstico, aunque con una gran probabilidad de equivocarme, es decir, pueda que sea menos o incluso sea más, depende de qué tanto varíe el virus y qué tantas nuevas oleadas vengan, es decir, y qué tanto esas nuevas mutaciones sean tan completamente diferentes a las anteriores, porque si es un virus que llegó para quedarse y las nuevas cepas van a estar haciendo oleadas, así sean pequeñas, vamos a tener que estar utilizando tapabocas durante mucho tiempo, sobre todo cuando salgamos a recintos abiertos donde haya mucho público, como los centros comerciales o donde haya mucha aglomeración. Vamos a tener que durante un tiempo estar utilizando tapabocas, sobre todo las personas de riesgo, ¿no? O sea, los pacientes diabéticos, los pacientes inmunocomprometidos, los pacientes obesos, los pacientes que tienen cierto riesgo, aunque estén vacunados y repito, aunque hayan sufrido la enfermedad, van a tener que usar tapabocas durante mucho tiempo o quizás por el resto de sus vidas algunos pacientes. Los pacientes que tienen comorbilidades en este caso. Correcto. Doctor, y bueno, eso teniendo en cuenta respecto al uso del tapabocas, pero usted también menciona algo respecto a las vacunas. Teniendo en cuenta lo que usted nos acaba de decir, periódicamente, cada año tendríamos que estarnos vacunando. Pues yo le he dado una propuesta completamente distinta al país, es decir, respeto esa orientación y la comparto también. Seguramente vamos a estar vacunando constantemente, como se hace con la influenza. Sin embargo, para mí lo central es que las vacunas, siempre que me preguntan, yo digo, en el fondo, digo, las vacunas no sirven. Las vacunas sirven de emergencia para tratar de que no disminuir la cantidad de pacientes que van a UCI, no sirven para nada más. Realmente esta no es una vacuna, viéndolo bien, desde el punto de vista estricto, sin ser antivacuna. O sea, yo me vacuné y recomiendo que se vacunen, pero realmente estas no son vacunas. Es decir, una vacuna en términos reales son aquellas que se aplican, por ejemplo, en los niños y que duran 5 años. Y duran 5 años y nos protegen con una inmunidad mínimo de 5 años o 3 años. Pero vacunas que apenas nos protegen por poco periodo de tiempo, realmente no son vacunas eficientes, digámoslo así, para no quitarles el nombre de vacunas. No son vacunas que sirvan, no son vacunas reales, no son vacunas que protejan. Yo pienso que es mejor protegernos, porque yo lo que descubrí en mis investigaciones en el laboratorio desde el 2005 y las primeras publicaciones que le hice en el 2008 y que continúo haciéndola este año, de hecho hice una publicación en mayo que consiguen con mi nombre, consiguen sobre virus, tratamiento oxidativo y virus RNA, lo consiguen sí. Pues en inglés, toca en inglés, lo consiguen, el artículo está libre para que el que lo quiera buscar en Google. Yo lo que propongo es que para todos estos virus RNA, incluyendo influenza, Zika, chikungunya y todos los coronavirus, incluyendo el del SARS-2, lo mejor es utilizar antioxidantes. ¿Por qué? Porque estos virus RNA, cuando ingresan a la célula, generan un mecanismo oxidativo que es similar, digo yo, para que la gente me entienda, oxidación es como sucede en el aguacate cuando entra en contacto con el aire. Simplemente cambia el color. Pero ese tema es fundamental y creo que debemos generarle más espacio precisamente para poder aclarar ciertas dudas a nuestros televidentes sobre el resultado de estas investigaciones que usted lleva realizando desde el año que nos comenta. Sin embargo, lo invito a realizar una corta pausa comercial y ya regresamos con más de estas investigaciones en Oriente Noticias Editorial. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros en Oriente Noticias Editorial. Seguimos hablando del tema de la pandemia, la vacunación, por qué es bueno vacunarse también y por qué, pese a vacunarse, se debe seguir conservando todas las medidas y protocolos de bioseguridad con nuestro invitado, el doctor Carlos Arturo Guerrero. Doctor, antes de irnos a la pausa comercial, usted nos comentaba sobre estas investigaciones que viene realizando. Recordémosle a las personas en dónde pueden conseguir estas investigaciones.
Bueno, todas mis publicaciones están en internet. Algunas desafortunadamente no son libres porque las revistas cobran, pero si alguien desea, yo le puedo mandar, me escribe a caguerrerof@bunal.edu.co y yo les mando todos los artículos. Hay algunos que son libres. Los principales, diría yo, que tienen que ver con lo que voy a decir. Simplemente es poner mi nombre y y consiguen varios artículos que los pueden bajar y mirar. El último que fue publicado fue en mayo de este año, donde propongo lo que voy a decir acerca del coronavirus para la pandemia. Decía que lo que yo descubrí desde el 2005 y que hice la primera publicación en el 2012 es que los virus RNA, incluyendo porque es también RNA, el COVID-19, muy parecido, la COVID-19 tiene un comportamiento muy parecido, que consiste en que cuando ingresa a la célula, ellos por obligación requieren inducir estrés oxidativo dentro de la célula. Un estrés oxidativo es que inducen unas enzimas para que la célula acumule oxígeno dentro de la célula y produzca una serie de reacciones que se conocen como oxidación. Una oxidación, decía yo, es como lo del aguacate, es decir, el oxígeno se pega a los componentes del aguacate y lo vuelve negro. Pues en la célula no se pone ese color, pero más o menos hace unas reacciones químicas parecidas, y eso lo hace eso hace que la célula entre en estrés, y eso los virus lo hacen como una condición para poder que la célula exprese unas proteínas que son necesarias para que el virus pueda replicarse rápido, ensamblarse rápido y salir de la célula y conquistar otras células. El segundo mecanismo que hace el virus es inducir mecanismos que se conocen como inflamatorios, es decir, producen reacciones químicas características de la inflamación. Y el tercer mecanismo es frenar vías antiinflamatorias celulares. Entonces, como esos tres mecanismos hacen los virus RNA, por eso mi propuesta es que lo principal que de los tres mecanismos que mencioné es el oxidativo. Entonces lo principal es frenar con mecanismos antioxidantes. Por eso una de las moléculas que se conocen desde hace muchísimos años, que yo experimenté en el laboratorio, fue la N-acetilcisteína. Popularmente lo conocen como fluimucil comercialmente. Pero la N-acetilcisteína es el principal antioxidante y se puede utilizar en altísimas dosis sin ningún peligro para los pacientes. Yo he llegado a utilizar hasta 1.200 miligramos cada hora durante 24 horas en pacientes que en condiciones normales deberían estar en UCI, o sea, pacientes con una saturación por debajo de 80, que tienen ya dificultad respiratoria evidente y que tienen otra serie de comorbilidades, diabetes, hipertensión, obesidad. Y también he utilizado los antiinflamatorios, incluyendo los tipo ibuprofeno, diclofenaco y todos los conocidos parecidos, o dexametasona en casos graves, y también estimulando las vías antiinflamatorias que inhibe el virus, dando, por ejemplo, fibratos por ejemplo, el genfibrosilo y muchos otros fibratos que se utilizan para bajar los triglicéridos. También he utilizado vitaminas. Sí. Vitaminas que se conoce que son antioxidantes, como la A, la D, la E y la C. Las concentraciones son altas y deben ser manejadas por un médico, o sea, no se pueden dar concentraciones bajas como si fueran de mantenimiento cuando uno está tomando vitaminas para sentirse bien en época en que no está enfermo. Doctor, pero en ese caso, estas vitaminas y estos antiinflamatorios se deben consumir ¿cuándo? Cuando ya se ha adquirido el virus, ya se es positivo para COVID-19, o previamente como una forma pues de evitar contraerlo. Bueno, gracias por su pregunta, es muy interesante. En todas las condiciones, yo lo he utilizado para prevenir. En el caso de prevención, las cantidades son muy bajas. Por ejemplo, basta con 600 miligramos una vez al día, más otra serie de antioxidantes que se puede obtener la población en la alimentación, tipo la cúrcuma, el jengibre, la sábila, la cebolla morada, que tienen elementos que se conoce que son antivirales y que son antiinflamatorios. Entonces hay que consumir bastantes antioxidantes en la alimentación y evitar las sustancias prooxidantes. Una de las sustancias más prooxidantes es el alcohol, el cigarrillo, el estrés, el sedentarismo. Precisamente los altos niveles de carbohidratos, por eso en la diabetes es un riesgo, porque todos los diabéticos por la hiperglicemia generan mecanismos oxidativos. La hipertensión, muchos de estos factores son oxidantes, entonces hay que evitarlos. De tal manera que consumiendo esto y consumiendo 600 miligramos al día
o cada tercer día es un excelente preventivo para que si se infecta, la infección sea más suave, y en el momento en que se infecta responden mejor cuando dan ya altas dosis de antioxidantes. Entonces yo rápidamente catalogo, de acuerdo a mi consideración clínica, en pacientes con infección leve, o sea, síntomas leves, síntomas moderados o síntomas severos, dependiendo de muchas circunstancias que se salen del programa. Entonces, dependiendo de esa categorización que yo hago, doy la cantidad de antioxidantes. Casos severos doy hasta 1200 miligramos durante 24 horas y luego se empiezan a bajar una vez el paciente se estabiliza, una vez el paciente ya no tiene fiebre, una vez el paciente ya no sigue bajando la saturación de oxígeno, se empiezan a disminuir. Lo mismo la cantidad de vitaminas y lo mismo la cantidad de antiinflamatorios. O sea que no es una receta mágica, es una receta que, como cualquier receta, depende de las condiciones clínicas del paciente. Ahora, si el paciente ya sufrió COVID y viene de UCI y también me llaman porque hay condiciones, hay que recordar que los virus generan mecanismos inflamatorios y por tanto también oxidativos que quedan y que ya se sabe que en COVID duran hasta 3 meses. Entonces yo, por regla general, habiéndolos tratado yo durante la infección o sin haberlos tratado pero que vienen de UCI, doy también antioxidantes durante 3 meses, ya en unas concentraciones mucho más moderadas. O sea, antiinflamatorios también en ese caso también se deberían consumir posterior a haber estado en una unidad de cuidados intensivos, o solamente los antioxidantes y las vitaminas. Dependiendo de la severidad con que salgan. Por ejemplo, si el paciente salió con fibrosis pulmonar, hay que continuar dando desinflamantes. Si el paciente todavía tiene signos radiológicos o de la tomografía que indica un proceso inflamatorio, digamos que todavía persiste, es mejor dar antiinflamatorios todavía junto con los antioxidantes. O sea, yo lo que encontré en el laboratorio es que hay un orden jerárquico. En primer lugar son los antioxidantes, luego los antiinflamatorios, que están en paralelo con estimular las vías antiinflamatorias que inhibe el virus. En este caso, pues, digamos, si hay médicos que me escuchan, yo les digo que la vía antiinflamatoria que más inhibe el virus se llama PPAR gamma, para los médicos que me escuchan. Para la población en general, pues no les indica nada porque es una molécula que no significa nada. Para los médicos que me escuchan, les digo, miren eso porque los virus inhiben esa vía, se llama PPAR gamma NRF2, la inhibe y hay que estimularla. ¿Con qué se estimula? Con los fibratos. Y entonces, al estimularla con los fibratos, se compensa, porque de un lado se inhibe la inflamación y por el otro lado se estimula las vías bioquímicas que son antiinflamatorias naturales. Y siendo central, los antioxidantes. Esa ha sido mi propuesta, que también incluye para la vacuna. Sí, doctor, pero entonces, teniendo en cuenta esa propuesta que usted nos presenta en el día de hoy a través de Oriente Noticias Editorial, adquirir hábitos de vida saludable, como deporte, buena alimentación y demás, ¿nos puede ayudar a combatir el COVID-19 como tal? Con toda la seguridad. Lo que estoy diciendo lo digo con toda la certeza y la seguridad. De esa manera he manejado a más de 2.000 pacientes, de esa manera he salvado a mi familia, de esa manera me he protegido yo, de esa manera he probado. Yo, como profesor de la universidad, creo que el mayor reto es los padres o los alumnos míos o los familiares de mis estudiantes, porque lo peor que le podía suceder a un profesor sería que dé un esquema, dé una lógica, y al tratar a sus estudiantes o al tratar a sus familiares que han estado graves no dé resultado. Eso sí sería como dicen en mi pueblo, se me caería la cara de vergüenza. Así es de que es al revés, mantengo la frente en alto porque ha sido eficiente y ha sido mejor incluso de lo que yo esperaba antes de la pandemia, porque yo ya tenía este conocimiento para otros virus y realmente con este virus ha sido sorprendente y me he sentido muy feliz y muy agradecido con mis pacientes que han tenido la confianza y que a la vez los he sacado adelante sin necesidad de ir a UCI. Pacientes que han estado muy graves y que confiaron plenamente en mí y en el esquema de tratamiento. Es decir, que hay estudios que respaldan este tratamiento, el uso de estos medicamentos. Correcto. Ese estudio, si lo quieren saber, está en el artículo que publiqué en mayo de este año, que lo encuentran libremente por Google. A nivel internacional, desafortunadamente está en inglés, ¿no? Pero pues es que así se publican los artículos científicos internacionales.
Doctor Carlos Arturo, hay algunas preguntas que nos llegan a través de nuestras redes sociales. Esta de Ever Álvarez nos pregunta ¿qué tanta efectividad tienen las vacunas, las actuales vacunas que se están aplicando frente a las nuevas cepas? Una de ellas es la Delta. Eso es una lotería. Si me dijeran en términos de promedio, diría que mala. Sí. Real, mala. Y es una lotería en el sentido en que hay individuos que tienen buena respuesta inmunológica y hay individuos que tienen cero respuesta inmunológica con todas las vacunas. Aquí no, realmente decir que una vacuna es mejor que otra es más propaganda geopolítica. Y depende de dónde se han hecho los estudios. Entonces los que tienen determinadas vacunas tienen más dinero y si los países están mejor organizados y hacen estudios mucho más amplios que otras vacunas. Pero sí, realmente las vacunas en términos globales todas son malas. Para mí son malas. Bueno, son doctor, malas ¿sí? Porque no protegen como debería ser una vacuna. Realmente, como cuando uno vacuna para el sarampión, para la tosferina, es comparando con respecto a eso. Ahora, desde el punto de vista de la pandemia y de frenar y disminuir pacientes e ir a UCI, en ese sentido, para eso fue que se hicieron y para eso sirven, pero no para protegernos en el sentido de no padecer la enfermedad. En eso es que hay un grave error en la población en creer que las vacunas van a cumplir ese papel. Sin embargo, usted recomienda vacunarse. Perfectamente, yo me vacuné y recomiendo vacunarse. Bueno, doctor, vamos a ir a una nueva pausa comercial, pero ya regresamos. Continuaremos también resolviendo todas las dudas que nos hacen llegar a través de nuestras redes sociales, la comunidad. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros en Oriente Noticias Editorial. Seguimos hablando de la pandemia, de las vacunas, de la importancia que tiene adquirir hábitos de vida saludable. Por eso seguimos con nuestro invitado en el día de hoy, el doctor Carlos Arturo Guerrero, quien es el coordinador del Laboratorio de Biología Molecular de la Universidad Nacional de Colombia. Doctor, continuamos hablando sobre este tema y es que las dudas aún siguen por parte de la comunidad y nos siguen haciendo llegar a través de nuestras redes sociales. Y es precisamente cuándo es el momento propicio para vacunarse después de haber contraído el virus, el COVID-19. Aquí lo que pesa es más bien la dificultad que tenemos de acceso a las vacunas. Entonces, el gobierno ha considerado, con razón, de que en virtud a que hay escasez de vacunas, guardar un tiempo prudencial de 3 meses. Podía ellos decir que 6 meses, pero esas son, digamos, razones puramente prácticas desde el punto de vista de que durante ese tiempo se pueden vacunar mayor número de personas o cubrir mayor número de personas. Ahora, desde el punto de vista científico real, si fuera una clase y usted fuera un estudiante y me estuviera haciendo la pregunta, ¿a cuánto tiempo? Yo le digo a los 20 días, a un mes. Por más, digamos, lejos. A los 20 días o un mes ya se puede poner la vacuna. Desde el punto de vista científico y académico, no hay ninguna razón de no vacunarse en mayores tiempos. Pero insisto, lo que prima es que dar más tiempo le permite al gobierno cubrir mayor número de población con vacunas y eso importa. Ahora, ¿por qué 3 meses? Porque 3 meses puede ser el tiempo inmunológico después de desarrollar la enfermedad, que el individuo queda protegido, entre comillas, protegido desde el sentido que tiene con buenos niveles de anticuerpos y buenos niveles de respuesta celular, y entonces en ese sentido queda protegido. No es por más, es sentido práctico. Doctor, ¿y una persona se puede aplicar varias vacunas o puede llegar a ser contraproducente, teniendo en cuenta que muchas personas viajaron a otros países para aplicarse la vacuna y en ese momento podrían llegar a aplicársela? No hay ningún problema, se puede poner todas las vacunas que quiera, si quiere mandarse ponerse todas. Yo lo que recomiendo es que en estos casos siempre les recomiendo que tomen antioxidantes un día antes, el día de la vacuna, y 2 días después o 3 días después, dependiendo de los síntomas que tenga. Si los síntomas son fuertes, incluso nuevamente hay que dar 1200 miligramos cada 6 horas
de N-acetilcisteína y tomar también otros que son moduladores del sistema inmunológico, como los aceites omega 3, que son muy importantes también para el COVID. Igualmente también la alimentación, como la cúrcuma, el jengibre y la sábila. Durante ese tiempo, de esa manera he manejado pacientes que les ha dado muy duro con cualquiera de las vacunas, no importa qué vacuna estamos hablando. De esa manera he tratado pacientes, es decir, hay que tratarlos como un COVID suave, sí, más o menos para hacerme entender. Doctor, conclusiones de todas estas investigaciones que usted ha venido realizando y que desde luego han tenido todos nuestros televidentes a la expectativa de nuestro Oriente Noticias Editorial. Pues mire, a los médicos les digo que nos habían enseñado que para los virus no hay nada, y les digo que sí hay, y es que los virus RNA generan mecanismos oxidativos proinflamatorios e inhiben vías antiinflamatorias, y que un solo fármaco dado en esas 3 vías no sirve, que hay que dar fármacos que actúen en las 3 vías, o sea, antioxidantes, antiinflamatorios y que estimulen las vías que inhiben el virus antiinflamatorias. Y a los pacientes les digo que lo que deben consumir es cúrcuma, jengibre, sábila, cebolla roja, cebolla morada, y todos los antioxidantes que están en las frutas y en las verduras, y evitar los prooxidantes como el alcohol, fumar, el estrés, hacer deporte, no tener vida sedentaria, y que de esa manera si se infectan no les va a dar duro, y seguramente en el momento en que se infectan ya las cantidades de antioxidantes deben ser farmacológicos, o sea, altas, y las debe formular un médico, y de esa manera nos evitamos ir a UCI y nos evitamos ir a hospitales. Y no descuidarnos con el tapabocas, ni la desinfección de las manos, ni la sana distancia. Correcto, no descuidarnos con nada de las recomendaciones que siempre se han dado mientras dure la pandemia. Doctor Carlos Arturo Guerrero, muchas gracias por acompañarnos en Oriente Noticias Editorial. Muchas gracias a ustedes por la invitación, a sus órdenes. Bueno, nosotros vamos a ir a una corta pausa comercial y ya regresamos con nuestro segundo invitado en la tarde de hoy. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros en Oriente Noticias Editorial. Seguimos con nuestro segundo invitado. Se trata de André Felipe Arias, quien es médico epidemiólogo, a quien le damos la bienvenida en la tarde de hoy. Doctor, muy buenas tardes. Bienvenido a Oriente Noticias Editorial. Hola, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo va? Doctor, venimos hablando de las vacunas, del efecto que han venido teniendo, y quiero preguntarle a usted cómo percibe el impacto que ha tenido la vacunación que se ha realizado en la zona oriente colombiana, en el departamento de Santander y norte de Santander, el impacto que ha tenido versus el número de contagios y fallecidos por causa de este virus. Bueno, el impacto de la vacunación no solo en el oriente colombiano, sino en toda Colombia y en el mundo es evidente. Hablemos cifras de afuera hacia adentro. Yo te hago una pequeña corrección, yo soy especialista en infecciones. En general, lo que más estamos haciendo es evidenciar la respuesta que ha habido y los ingresos que estamos teniendo hoy en día en esta tercera ola que está manteniendo sostenida. Y los datos son muy fuertes en mostrar que la mayoría de ingresos son personas que no accedieron a la vacuna, mayores de 70 años, que no accedieron a la vacuna en su primer momento, o que entre 40 y 60 años no completaron esquemas de vacunación. Muchos alcanzaron a recibir una dosis o ninguna, y ellos fueron los que ocuparon mayor tiempo, digamos, en las unidades de cuidado intensivo. Ustedes saben que la mortalidad se redujo casi a la mitad, pero esto va en relación con que eran personas más jóvenes, pero aún así hubo muertes significativas y mayores tiempos de estancia en cuidado crítico. Casi que una persona joven hoy por hoy se está demorando en cuidado intensivo 16 o 18 días. Los datos aparte son evidentemente sólidos en mostrar la reducción de mortalidad en el adulto mayor. Menos del 1% de los adultos mayores que están vacunados o que están con el plan completo en el primer intento del gobierno de vacunación son los representantes hoy de la mortalidad, tanto para el oriente como para el país. Y de hecho, en países como Estados Unidos, el 99% de los ingresos hospitalarios que mueren por COVID son personas sin vacuna, y eso se repite en Inglaterra, eso se ha repetido en España, y por supuesto es lo que estamos viendo también en Colombia.
Teniendo en cuenta esas estadísticas, ¿va a llegar el momento, doctor, en el que nos exijan estar vacunados para entrar a un restaurante, para entrar a cualquier sitio de comercio? Muy seguramente, mira que países que ya tienen más avanzada la vacunación, pero han visto reemergencia de ingresos hospitalarios por variantes un poco más transmisibles y agresivas como la variante Delta, están haciendo esa exigencia porque una cosa es nuestra decisión personal y otra cosa es el impacto en salud pública que tenemos o la responsabilidad social que tenemos. La gente todavía dice, ¿para qué me vacuno si igual me puedo enfermar? En poblaciones que están muy vacunadas igual hay ingresos hospitalarios. Y el mensaje que debemos transmitir es el siguiente, claro, el día que tengamos el 100% de las personas vacunadas, aún podremos tener hospitalizados por COVID-19, eso es cierto. Pero el impacto de la vacunación para SARS-CoV-2 está pensado en no morir por COVID-19. Es decir, si te da un catarro, si vas a estar en la casa porque sabemos la vacuna no evita la enfermedad, disminuye el riesgo de contagio, disminuye el riesgo de enfermedad con síntomas, pero puede que no la evite. Puedes incluso llegar al hospital, pero la ventaja está en que no morirás por COVID. Ahí está el impacto de la vacuna. Y esto lo han entendido países del primer mundo y parte de sus estrategias están centradas a este nivel. Por ejemplo, recibíamos la noticia ayer, Italia va a solicitar para entrar a eventos masivos, estadios, bares, teatros, el certificado o de vacunas completas o de patología por COVID reciente en los últimos 3 meses. O, por supuesto, la presencia de anticuerpos, que eso está muy debatido porque aún no sabemos cuáles son los anticuerpos o qué nivel va a ser el que nos va a proteger por la vida. FENALCO también está haciendo incluso una invitación pues, para que las personas se vacunen y darles descuentos en sus centros comerciales a estas personas. ¿Cómo le parece este tipo de iniciativas en las cuales se vincula el comercio también? Genial, digamos, quitar mitos en vacunas es lo más importante. Países donde la población joven no creía en la vacunación, ¿qué hicieron? Llegar a los bares, llegar a las discotecas y decirle, bueno, se está tomando una copita hoy social, venga, lo vacuno y de paso pues puede seguir acá sin problema. Entonces todo lo que sea invitar a la población a incentivar el proceso de vacunación, pues definitivamente solo tendrá resultados positivos y ojalá mayores empresas, mayores instituciones se unan a estos, digamos, sistemas de impacto social, presenta tu carnet y tienes un descuento en algo, etcétera, que lleguen con más veras a personas que tal vez creen en la vacuna, pero no se sienten tampoco en riesgo porque se creen jóvenes, porque piensan que están sanos. Recuerden que este es un virus que sí tiene factores de riesgo definidos, pero finalmente no sabemos cómo está nuestro sistema inmunitario. Hay personas, cada uno de nosotros conoce gente muy joven, previamente aparentemente sana, que también tuvo desenlaces graves, hospitalarios o incluso mortalidad por COVID. Doctor, y en este caso, para los jóvenes y de acuerdo a las estadísticas que usted nos manifiesta, también están falleciendo por COVID-19. Los jóvenes que antes no se creían, de los 30 en adelante, incluso personas mucho más jóvenes están falleciendo por cuenta de este virus. Claro, la mortalidad se desplazó totalmente. Las curvas estadísticas en el país mostraron cómo, si bien disminuyó la mortalidad porque eran personas con menos comorbilidades o enfermedades, donde es más fácil tal vez tratar y se descompensan menos, la mortalidad pues existe y digamos los picos que tuvimos y que todavía estamos presentando están para personas de 20, 30, 40, 50, 60 años, por supuesto que sí. Mueren menos, claro, son personas menos enfermas por, digamos, la juventud que traen. Pero recuerden que en nuestro país ya estamos viendo el azote de enfermedades no transmisibles, hipertensión arterial, obesidad, enfermedad pulmonar, personas fumadoras, de hecho donde más se fuma es entre los 20 y 30 años. Entonces son comorbilidades, opciones, estilos de vida que se unen no saludables a la presencia del virus y facilitan que la mortalidad exista. Por supuesto que sí, podemos morir incluso a edades más jóvenes, incluso a raíz del exceso o aumento de contagio que vivimos. Recuerden que el adulto viene siendo usualmente el caso de índice el que más contagia. Si bien la estadística de cuántos niños mueren por COVID-19 sigue siendo la misma, menos del 1%, es decir, les va muy bien. En números, estos también aumentaron porque ha habido más contagios en el país, tanto en adultos como en niños.
Doctora, hay una pregunta que continúa siendo una constante en nuestras redes sociales y es precisamente cuál es el tiempo apto en el cual uno se debe vacunar después de haber contraído el virus, el COVID-19. Mira, hay dos posturas. La postura colombiana, si estás esperando en línea porque no tienes el medio de salir, de viajar a vacunarte, como muchas personas también optaron, tú sabes, de viajar al exterior donde la vacuna es disponible, de venta libre en muchos sectores, el gobierno sigue recomendando esperar 3 meses después de la enfermedad natural. En esos 3 meses hay datos muy sólidos que la protección de anticuerpos es tan alta y el sistema inmunológico te va a defender contra la probabilidad de una reinfección, es decir, la probabilidad de reinfectarte por COVID prácticamente no existe después de 3 meses del primer evento. Entonces la recomendación de un país donde apenas tenemos un 20-25% de la población al menos con primera dosis es esperemos un poco, dejemos que las personas que no han tenido la enfermedad adquieran al menos la primera dosis de vacuna y usted que ya la tuvo y sobrevivió, cuente 3 meses y luego venga y se vacune. Pero la realidad internacional es que podemos pasar el tiempo de convalecencia, que son 14 días, y a partir del día 14 ya pudiéramos acceder a la vacunación si tenemos la opción de no estar esperando en línea. Recuerden que cuando nos hospitalizan, nuestra enfermedad se carga a través de códigos, cualquiera que sea, a un sistema de información nacional. Entonces, si es por el sistema del gobierno, tenemos que hacer la espera de los 3 meses. Seguramente a medida que lleguen más vacunas o los tiempos, como ya vimos con el ministro en las últimas 48 horas, queden homogeneizados en todo el país, ya no estemos haciendo diferencias entre municipios de pocas personas y grandes ciudades, y cuando las vacunas sean más disponibles, seguramente iremos 14 días pasada la enfermedad ya puede vacunarse. Mientras aún tengamos que tener grupos priorizados, personas con problemas en las defensas o ciertas edades, la espera de 3 meses sigue siendo la recomendación, teniendo en cuenta que tu enfermedad natural previa te está protegiendo en esos términos. Doctor, precisamente hay algunos mitos donde se indica que si la persona tiene el virus de manera asintomática y se aplica la vacuna puede incluso llegar a la muerte. Aclaremos esto a la ciudadanía. No, eso no es cierto. De hecho, se han estudiado personas que han accedido a vacunas sin síntomas y cuando se están vacunando, pues les han hecho los estudios de PCR, ya con la vacuna puesta, les avisan como, oiga, usted estaba positivo, lo siguen en el tiempo y quienes tenían los factores de riesgo para desarrollar enfermedad sintomática, hospitalización o muerte, pues la han presentado y muchísimas personas también pues se han vacunado sin saber o sin conocer que tenían COVID-19 y su desenlace no ha sido pues ni muerte ni enfermedad sintomática. Esto pues no guarda ninguna relación con la vacuna. Vacunarse en medio de sentirse asintomático o estar asintomático realmente porque no tienes ninguna presencia de síntomas y teóricamente tampoco conoces haber estado en contacto con nadie con síntomas o con COVID. No aumenta el riesgo de que mueras por COVID-19. En ese caso, este vendría siendo un mito, pero hablemos de otros de los mitos más frecuentes. ¿Cuáles serían? Los más frecuentes, a ver, es que son muchos. Primero, que te va a cambiar la información genética, porque hay algunas vacunas, hay muchas tecnologías para vacunas COVID-19. Una de las más que han sonado más, que más evidencia tienen, son las de plataforma ARN mensajero. Nosotros tenemos una información genética que es a base de ADN. Estas vacunas son a base de ARN, es decir, una información genética diferente. Lo que busca este mecanismo de la vacuna es presentar la estructura del virus y darle a conocer a mi sistema de defensas cómo se ve y el día que lo vea reconocerlo y atacarlo. Pero no tiene nada en la vacuna para que se integre y se me inserte pues en mi genoma o en mi material genético. Entonces ese es el primer mito, no nos cambia el material genético, por ende no nos da cáncer, no nos volvemos Godzilla y no nos va a dar mayor riesgo de otras enfermedades. El otro mito más común es que la vacuna no sirve para nada, que para qué ponérnosla si en todo caso podemos enfermar. Entonces lo que ya dijimos, sí puedes tener enfermedad sintomática, pero probablemente con menos síntomas, entre ellas hay
diferencias en el grado de protección para tener enfermedad sintomática, pero no solo es eso, menos síntomas, sino que disminuye el riesgo de contagiar a los demás, o sea, a tu familia y a quienes conviven contigo. Y el más importante, pueden evitar que mueran, y en ese punto todas están prácticamente al mismo nivel. Ese es el otro mito más importante. Solo me sirve Pfizer, solo quiero vacunarme con Pfizer. Yo ya no quiero Janssen porque aquí ya embarré, yo ya no quiero Sinovac porque es la China, ni se le ocurra ponerme Moderna porque no se llama Pfizer. En general, ¿qué es lo que yo quisiera cuando recibo una vacuna? No morir por esa enfermedad. Ejemplos de vacunas que hacen algo similar. Sí. Varicela. Yo te pongo varicela y yo no voy a evitar que te dé varicela. Yo voy a evitar es que la varicela a un adulto te mate o a un niño lo complique. Entonces, cuando me administro la vacuna y me da varicela, ¿qué pasa? Me sale un granito. Uy, ¿solo eso es varicela? Sí, ese es el efecto de la vacuna. Miren en niños pequeños, las mamás los pueden ver, rotavirus. Rotavirus se pone por nuestro gobierno a los niños a los 2 y a los 4 meses. ¿Qué evita la vacuna rotavirus? Que el niño que haga diarrea por este virus no muera por deshidratación. No evita que haga la diarrea, evita es el cuadro grave de la diarrea por rotavirus. Entonces miren cómo tenemos ya vacunas que conocemos que no van a evitar la enfermedad, lo que evitan es su gravedad. Y en este caso es lo mismo para SARS-CoV-2 o COVID-19. ¿Evitan qué? Que mueras por COVID-19. Por supuesto, si yo tengo 100% de la población vacunada, no hay nada que sea 100% en esta vida. Sí. En ese caso, doctor, y lo interrumpo, sería poder lograr como la inmunidad de rebaño, lo que se está buscando, lo que está buscando el gobierno nacional. Es la idea, no sabemos qué tanta población debemos tener vacunada. Acuérdense que el gobierno arrancó con una meta de vacunar el 70% de la población para llegar a inmunidad de rebaño. Pero sabemos por Israel, por ejemplo, que es un país el más avanzado en vacunación, que la inmunidad de rebaño en COVID-19 no se sabe la cifra cierta de la cantidad de población que debo vacunar para llegar allá. Entonces el gobierno que ha decidido optar por dar vía libre a la vacunación desde los 12 años en adelante para cubrir la mayor cantidad de población posible, para que los que estemos vacunados protejamos a la población vulnerable que no está vacunada o que estando vacunada representa un riesgo igual de morir. Por ejemplo, los trasplantados, por ejemplo, pacientes con cáncer, por ejemplo, pacientes con errores en las defensas. Ellos están priorizados, ellos hoy por hoy reciben la vacuna, pero con todo y la vacuna, como tienen un compromiso tan grande por una enfermedad tan significativa, muy seguramente su sistema de protección mejora, pero no alcanza el de una persona sana. Y a ellos también los protegemos en inmunidad de rebaño, como un rebaño a través de la protección de las personas que conviven alrededor de ellos. En este caso, el mensaje que le damos a nuestros televidentes del Gran Santander y de toda Colombia, que nos ven a través de los diferentes cableoperadores y a través de nuestra página web www.canaltro.com, es que se vacunen. ¿Cuál sería ese mensaje, doctor? Por supuesto, hay que creer en la ciencia. Creo que estamos viviendo a estos grupos antivacunas, yo se los digo de corazón. Si alguna vez desearon un mundo sin vacunas, este es un mundo sin una sola vacuna para una enfermedad. Y miren todo lo que nos ha costado. Estos avances en ciencia, y acá quiero hacer un paréntesis para todas las personas que dicen que cómo es posible que sale una vacuna en 2 años. Ojo, estas son tecnologías que llevan más de 20 años siendo estudiadas para cáncer y para otro sistema de vacunación. Si en algo ha invertido la ciencia en los últimos 40 años, no es en antibióticos, sino es en plataformas de vacunación, porque disminuyen la resistencia a los antibióticos, evitan que hagas enfermedades que van a requerir antibióticos. Entonces, no usas antibióticos, no te mueres y no haces la enfermedad. Y adicionalmente, pues te dan esta protección tan significativa de no morir. Entonces la invitación es a que nos vacunemos y que creamos en la vacuna. No vamos a estar estériles a 5 años, y si quieren probarlo, después pues tendrán un jardín infantil muy seguramente. No vamos a morir a 5 años, que también lo dicen, en 5 años quienes recibieron Pfizer o Moderna van a morir. No nos cambian nuestro material genético y sí podemos permanecer más cerca con nuestra familia y tener ventajas. Oye, yo extrañaba mucho a mis papás. Mi papá tiene 94, mamá tiene 70, pero por fin nos pudimos vacunar y yo pude retirarme el tapabocas y estar con ellos en lo más normal previo, sin sentir
ese miedo a contagiarlos y tener síntomas, eso definitivamente pues cambia la vida y todos queremos retornar rápidamente a lo que conocíamos. Entonces, como normalidad, a lo que conocíamos de una u otra forma como normalidad, porque ahora tenemos una nueva normalidad a partir de la llegada de la pandemia. Por supuesto, y la invitación es a que nos vacunemos para tratar de estar en esa antigua normalidad lo más similar posible, andar por la calle sin tapabocas, retornar a actividades deportivas, los comercios, tantas cosas que a través de lo único que ha demostrado la ciencia que funciona, que es en esta patología la vacunación, pues estemos llamados a hacerlo y a cumplir con nuestra responsabilidad social. No podemos ser tan egoístas de creer que solo estamos acá en este mundo. Cuando vamos a trabajar no nos vacunamos, somos una fuente de contagio para las demás personas. No sabemos, y muchos callan, ustedes saben, enfermedades personales que pueden comprometer su sistema de defensa y los estamos exponiendo también a que mueran no solo a nuestros amigos, sino a nuestros familiares por COVID-19. Sin embargo, doctor, no debemos descuidarnos con las medidas y protocolos de bioseguridad porque toda la población aún no está vacunada, entonces también es una recomendación importante pues, para realizar en la tarde de hoy. Total, el uso de mascarillas ha sido muy cuestionado, ustedes saben, demandas en Estados Unidos por usarlas, personas que dicen que su credo religioso, que se quedan sin oxígeno, bueno, tantas cosas que se han creado para contravertir los datos de la ciencia. Digamos que mientras no logremos tener un gran porcentaje de la población vacunada, debemos seguir con la necesidad de protegernos. Si sabemos que nos podemos enfermar, aún no vayamos a morir y podemos enfermar a otras personas, pues el acto de compromiso es más sencillo en la higiene de manos y el uso de tapabocas y evitar las situaciones que sabemos y se han demostrado de riesgo. ¿Quieres comer en un restaurante? Por favor. Entonces tú como dueño de restaurante intenta hacer un sistema de ventilación con ventilación y salida de aire pues permanente, o sistemas de comer afuera, no lugares cerrados, sino lugares encerrados que permitan que el virus circule con mayor facilidad y mayor capacidad de transmisión. Todas estas cosas hacen parte de los juegos tan sencillos que podemos brindarle a la sociedad para superar rápidamente este momento que estamos viviendo. Yo con la noticia de hoy ya tan sonada de la variante Delta, adicionalmente les traigo una invitación. Miremos países que tienen buenas coberturas de vacunación y miren cómo ellos están restringiendo nuevamente salidas, restringiendo nuevamente o haciendo cuarentenas parciales y exigiendo estos carnets de vacunación o evidencia de enfermedad reciente. No estamos distantes. Nosotros vivimos lo que pasa en países de estos estilos 3 meses después. Si no nos comprometemos en tomar ejemplo y en evitar estos sistemas antivacunación, pues no vamos a salir nunca de esto y va a ser el ciclo del brote, nuevo brote y nuevo brote. Y el último mensaje, cada persona que no recibe vacuna es una fábrica de nuevas variantes. En ella el virus se puede volver a mutar. Tenemos una oportunidad única. Miren que el COVID-19 no muta con tanta facilidad, él no cambia con tanta facilidad como influenza, que ustedes saben que se requiere una vacuna todos los años. No le demos la oportunidad al virus de que cambie tan significativamente que lo que nos enfrentemos más adelante sea a un escenario de vacunas. Así es. Tiempo que sería pues definitivamente catastrófico. Desde luego, doctor, pues ahí están claras las recomendaciones. 1, vacunarnos. 2, no abandonar las medidas y protocolos de bioseguridad. A usted, doctor André Felipe Arias, le agradecemos por habernos acompañado en la tarde de hoy en Oriente Noticias Editorial. Muchas gracias y gracias por la labor de la comunidad. Lo más importante es siempre informar con datos. Así es, a todos ustedes muchas gracias por estar conectados, siempre muy presentes con Oriente Noticias Editorial. Los invitamos a seguir con toda la parrilla de programación del Canal TRO y también a seguirnos a través de nuestras redes sociales @canaltro. Que tengan una feliz tarde.